¿Alguna vez ha dado la sensación de que el universo envía señales? ¿O de que algunas coincidencias son, bueno, demasiado perfectas para ser solo eso? Coincidencias. Pues esa tendencia tan curiosa de nuestra mente a encontrar patrones absolutamente en todas partes tiene un nombre. Y lo que vamos a explorar hoy revela algo fascinante sobre cómo funciona nuestro cerebro. Vamos a empezar con una experiencia que es casi universal. Cualquiera se tumba en el césped un día, mira hacia el cielo y de repente, entre esas formas de algodón que no son nada, una nube parece que nos devuelve la mirada. Se ve esa cara, ¿verdad? O a lo mejor pasa con algo tan del día a día como el desayuno. Esa mancha de café que se cae en la mesa. Y por un segundo, no es solo una mancha, es que es la silueta perfecta de, no sé, un animal. Es como si nuestro cerebro estuviera constantemente a la caza, buscando algo que le resulte familiar. Y cómo no, el clásico hombre en la luna. Ver esta figura en la superficie lunar no es una simple anécdota, es una ventana a cómo estamos programados y sobre todo es parte de un fenómeno mucho, mucho más amplio. Pues bien, todo esto, desde las nubes hasta el café o la luna, tiene un nombre oficial. Vamos a ver cuál es el concepto y de dónde viene, que tiene su miga. El término es apocenia. Y fíjate, su origen griego ya lo dice todo. Significa algo así como hacer aparecer desde. Y es que es exactamente eso lo que hace nuestra mente. Hace aparecer conexiones que parecen súper importantes a partir de cosas que, en realidad, no tienen nada que ver entre sí. Aquí es donde la historia se pone de lo más interesante. El concepto no viene de la psicología popular, sino de un entorno clínico. Lo acuñó en 1958 el psiquiatra Klaus Conrad para describir una fase muy concreta de la esquizofrenia. Pero lo alucinante es que con el tiempo hemos visto que este fenómeno no es una patología, para nada. Es una característica fundamental de cómo pensamos todos. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué el cerebro está tan obsesionado con encontrar patrones? Pues la respuesta, como suele pasar, nos lleva muy atrás en el tiempo, a una cuestión de pura y dura supervivencia. Esta imagen lo explica de maravilla. Pensemos por un segundo en nuestros antepasados en la sabana. Oyen un crujido en los arbustos. ¿Es el viento o es un depredador? Si piensan que es un depredador y se equivocan, lo que llamamos un falso positivo, pues oye, se llevan un susto y ya está. Pero, ¿y si asumen que es el viento y resulta que se equivocan? Ese es un falso negativo, y ahí, bueno, no viven para contarlo. El coste de ignorar un patrón real era altísimo. Así que, esta búsqueda de patrones se convirtió en esencia en un superpoder evolutivo. Les permitía anticipar peligros, predecir el tiempo, entender los ciclos de la naturaleza y, algo importantísimo, descifrar los comportamientos sociales dentro del grupo. Y es increíble cómo ese mismo mecanismo, que se forjó para sobrevivir, hoy se manifiesta en un abanico enorme de experiencias, desde las más inofensivas hasta las más complejas. Es que la apofenia no es un interruptor de sí o no, es todo un espectro. En un extremo tenemos la pareidolia, eso de ver caras en los objetos, que es algo inofensivo. Pero a medida que avanzamos, este mismo impulso es el que alimenta las supersticiones, el que crea símbolos culturales con un significado profundo y, en su extremo, el que puede llegar a construir teorías de la conspiración muy elaboradas. Sobre todo cuando el mundo se siente caótico, cuando parece que no tenemos el control, este impulso se dispara. El cerebro busca una explicación, desesperadamente, y empieza a conectar puntos que parecen aislados, rechaza la idea de que algo sea casualidad y construye una historia donde todo pasa por una razón, como parte de un plan secreto. Pero aquí viene la gran dualidad de este mecanismo. Esta misma búsqueda de conexiones es la chispa de la creatividad, pero también es la semilla del delirio. Son, literalmente, las dos caras de la misma moneda. La diferencia clave no está en ver la conexión, sino en qué se hace después. La creatividad conecta ideas lejanas, sí, pero luego juega con esa conexión, la pone a prueba, es flexible. El delirio, en cambio, se aferra a esa conexión con una certeza casi de hierro y se niega a soltarla, da igual la evidencia que haya en contra. Y todo esto, en el fondo, nos lleva a una verdad fundamental sobre la mente humana. Nuestra relación, a veces un poco incómoda, con el caos y con la incertidumbre. No somos como cámaras de vídeo que graban la realidad tal cual, para nada. Nuestros cerebros son máquinas activas que crean significado. Están todo el rato tejiendo una historia, dándole un sentido a todo, incluso cuando la información que tienen es incompleta o totalmente aleatoria. Y este impulso es tan poderoso que nos lleva a una conclusión bastante sorprendente. Preferimos tener un patrón, aunque sea incorrecto, antes que tener que aceptar el caos absoluto, la nada. Lo que nos deja con una pregunta final bastante inquietante, ¿no? Si hay que elegir, ¿qué se valora más? ¿El orden o la verdad?